El mesencéfalo. El mesencéfalo es la porción más rostral o superior del tronco encefálico, que conecta el puente de Barolio y el cerebelo con el cerebro. La mayor parte del mesencéfalo se encuentra en la fosa craneal posterior, atravesando el hiato del tendón. Las funciones del mesencéfalo son movimiento de los ojos, reflejos oculares y auditivos, respiración, modulación del dolor, regulación del estado de ánimo, permite el paso principal de vía ascendente y descendente. Algunas de las enfermedades que se ven en el mesencéfalo son el Parkinson y el síndrome de Tourette. La protuberancia, también conocida como el puente del Barolio, es una estructura fundamental del sistema nervioso central. Este se encuentra en el tronco del encéfalo, entre el bulbo raquídeo y el mesencéfalo. Es esencial ya que integra las funciones autónomas e involuntarias del cuerpo, haciendo posible la coordinación y el control de actividades vitales. Sus funciones principales son regulación del sueño y la vigilia, control de la respiración, reflejos y respuestas motrices, e integración sensorial. Su plan anatómico es un corte transversal. Una de las patologías más conocidas es la enfermedad de Parkinson y otros trastornos neurodivergentes. También está el accidente cerebrovascular o infarto de la protuberancia, síndrome de lock-in o enclaustramiento, y gliomas del tronco encefálico. El bulbo raquídeo, también conocido como medulla oblonga, es una parte fundamental del tronco encefálico. Es el encargado de controlar funciones vitales automáticas e involuntarias del cuerpo, como la respiración, el ritmo cardíaco y la presión arterial. Sus funciones principales son transmisión de información motora, control de funciones básicas, procesamiento sensorial y regulación del sueño. Su plan anatómico tiene una vista de un corte transversal y otro sagital. Muchas de las patologías que podemos encontrar, estas son unas de las más comunes: la enfermedad del Parkinson, el síndrome de Wallinger, tumores del tronco encefálico, hipertensión intercraneal y la enfermedad de ELA. Llegamos al tálamo, área del cerebro que procesa la información que llega desde los sentidos y los transmite a otras partes del cerebro. Integra la información sensitiva en el sistema nervioso central, regulando la actividad motora y la conciencia. Aquí lo podemos observar desde un corte axial, coronal y sagital, y dentro de sus patologías más representativas está el síndrome del dolor talámico. Seguimos con el hipotálamo. Lo podemos observar desde el corte medio sagital del encéfalo y una vista coronal, organizado con tres zonas mediolaterales: la perventricular, la medial y la lateral. Producen hormonas encargadas de la regulación del ánimo, el comportamiento sexual, el ciclo del sueño, el equilibrio, volumen de agua y de la sangre y la sed. Y una de sus alteraciones más comunes es el síndrome del Prader-Willi. ¿Qué son los ganglios basales? Son un grupo de núcleos que están situados en lo profundo del cerebro. Ayudan al control del movimiento, funciones motoras, no motoras, como son la emoción y el aprendizaje. Las funciones de los ganglios basales son la planeación y modulación de movimientos, la memoria, los movimientos oculares, el proceso de recompensa y de motivación. Los principales componentes son núcleo caudado, que es del control del movimiento, el aprendizaje y la memoria; el putamen, que es de la regulación de movimiento y coordinación motor; el globo pálido, es el movimiento involuntario; la sustancia negra, que es en donde se produce la dopamina, que es también clave en el control del movimiento; y el núcleo subtalámico, que modula el control. Algunas de las enfermedades asociadas con los ganglios basales son el Parkinson y la enfermedad de distonia. ¿Qué es el hipocampo? Sí, hace parte del sistema límbico, también conocido como el caballito de mar, así lo denominó Giulio Arancio. Está localizado en la parte medial de los lóbulos temporales, vista en esta imagen en un plano axial superior y en esta otra en un plano medio sagital. Tiene funciones principales que son la memoria, manejo de espacio y orientación. Una de sus principales y más conocida enfermedad es el Alzheimer, con su principal sintomatología que son la pérdida de memoria y desorientación, o el síndrome de Korsakoff, y que es la incapacidad de generar recuerdos. Miedo, angustia, satisfacción. Sí, la amígdala también está activa, llamada complejo amigdalino. Es uno de los principales núcleos, una pequeña estructura en forma de almendra subcortical, situada en la parte intermedia del lóbulo temporal medial. Son dos, derecha e izquierda. Su principal función es integrar las emociones y sentimientos con patrones de respuesta correspondientes a estas. La amígdala está involucrada en una serie de trastornos emocionales, entre ellas la más conocida, la depresión. Presenta síntomas de apatía y falta de motivación. El cerebelo es una estructura del sistema nervioso central. Es la parte más grande del encéfalo después del cerebro. Se encuentra ubicada en la parte posterior inferior del cráneo. Su función principal es integrar las vías motoras y sensitivas. En pocas palabras, recibe información y órdenes de la corteza cerebral y las conecta con el aparato locomotor.
Gracias a él podemos mantener cosas tan simples bajo nuestro control, como respirar, la presión arterial, el equilibrio y otras funciones motoras. Está constituido por dos hemisferios y una cavidad central que se llama la vermis, uniendo estos dos. En él se encuentran cerca del 50% de las neuronas del encéfalo, aunque su relación con el cerebro sea casi del 10% en su tamaño. El cerebro podemos dividirlo según su evolución en tres partes: lóbulo foculonodular, el lóbulo anterior y el lóbulo posterior. En su parte interna podemos dividir el cerebelo en sustancia gris y sustancia negra. La sustancia gris se compone de 4 núcleos cerebelosos: núcleo fastigal, núcleo globuloso, núcleo emboliforme y núcleo dentado. La sustancia blanca se encuentra en el centro del cerebelo, se encuentra de forma ramificada, por eso lo podemos asociar con el árbol de la vida. Aquí podemos ver dos imágenes de una tomografía en el plano axial y sagital. En términos generales, una persona no tendría una expectativa de vida muy larga sin este órgano. Pero tenemos unas particularidades o unas excepciones. Existen actualmente documentadas casos de 9 personas que no tienen este órgano en edad adulta, siendo esto una rareza y dando cuenta de la capacidad adaptativa y plástica del encéfalo. Este órgano puede presentar malformaciones, como es la enfermedad de Dandy-Walker.